Muy bien, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta escuela para padres. Me da muchísimo gusto de verdad recibirlos en esta entrega, en este momento. Y bueno, saludar a muchísimos rostros conocidos. Voy observando que ya tenemos papás que normalmente están en estas escuelas para padres. Me da mucho gusto saludarlos. Les recuerdo que ya estamos en vivo desde Facebook y que si estás en Facebook, no es necesario escribir el nombre o el grado de tus hijos. Únicamente puedes colocar el colegio del cual nos estás escribiendo o nos estás sintonizando en esta tarde de jueves y eso es todo. Vale, admito a las últimas personitas, voy a silenciar micrófonos y recordemos que para una buena sesión mantengamos nuestros micrófonos en silencio y que si hay preguntas las puedes ir colocando en el chat y al término de la escuela para padres nos daremos un tiempo para poder responder las preguntas tanto de Facebook como de Zoom. Si tengo manitas levantadas, puedes dejarnos por favor el comentario aquí en el chat y lo leo ahora para arrancarnos en esta sesión. Damos inicio, comparto pantalla en este momento. Y muy bien, más papás, directores, directoras, docentes y toda la comunidad educativa que nos acompaña en este jueves en esta gran escuela para padres. Me da gusto saludarlos y me presento con ustedes. Mi nombre es Marisa Reyes, soy directora del Hospital de las Emociones para los diferentes estados en los que nos encontramos presentes. Y te recuerdo que si tú estás en esta sala de Zoom es porque la institución educativa en la que se encuentran tus hijos te hicieron la invitación para que nos incorporáramos en esta quinta escuela para padres, debido a que tus hijos están llevando dentro de su salón de clases una asignatura socioemocional. Es decir, que así como llevan español o matemáticas, están llevando una asignatura que tú puedes conocer como Laudes o como el programa de habilidades para la vida, que justamente busca desarrollar en tus hijos habilidades socioemocionales, habilidades como el autoconocimiento, el manejo de emociones, la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, la empatía, el pensamiento creativo, entre otros. Y es importante recordar que más que ser únicamente una asignatura socioemocional que están llevando tus hijos, es en realidad un programa. ¿Por qué? Porque para impactar y transformar la vida de un niño, no basta con trabajar con el niño dentro del aula, sino es necesario impactar a todo el sistema. Y el sistema, por supuesto, que son los niños, que son los maestros y docentes, con los cuales tenemos diversas también capacitaciones y academias para directores, etcétera, pero sobre todo el eje más importante que somos nosotros, los papás. Así que el día de hoy me va a dar muchísimo gusto compartir contigo este tema, que es el tema de estrategias de disciplina positiva. Y ojo, es importante que cuando nosotros llegamos a estas escuelas para padres, mamás, papás, logremos hacerlo con apertura y con curiosidad. ¿Por qué? Porque quizá el simple hecho de escuchar disciplina positiva me puede generar dudas o incluso generar un poco de malestar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en nuestros tiempos se educaba de cierta manera. Y cuando escuchamos ciertas propuestas, pudieran generarnos duda o incluso como objeciones. Pero seamos honestos. Las estrategias de disciplina positiva tienen una razón de ser y el objetivo de esta sesión sí es darte técnicas, es darte herramientas, pero sobre todo entender las bases, el trasfondo y cómo nos puede beneficiar a nosotros como papás. Pero recordemos estos, nuevamente, mamis, papis, y es que en el transcurso de la paternidad, no hay papás perfectos.
Hay que quitarnos esa idea. Mira, nosotros podemos corregir con disciplina positiva, podemos corregir con disciplina no positiva, podemos corregir con regaños, podemos corregir con gritos, podemos corregir con amor. Mira, podremos corregir de muchísimas maneras. Pero número uno, no habemos papás perfectos, es decir, en el propio proceso de educar a nuestros hijos, vamos a cometer ciertos errores y es parte también de nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque los papás, pues vivimos con miedo. Miedo a que le pase algo, miedo a que se meta en las drogas, miedo a que algo malo se meta en malos pasos, tenga malas amistades, en que mi hija adolescente quede embarazada. O sea, los padres pues es un miedo constante todos los días y que por más que aprendamos herramientas, que por más que tengamos nuestros manuales, hay una parte que sí depende de nosotros. De nosotros depende educar, enseñar, instruir, corregir, enseñar los caminos correctos y los incorrectos, desarrollar el pensamiento creativo, desarrollar el pensamiento crítico. Como papás, esa parte sí depende de mí. Pero la toma de decisiones dependerá totalmente de mis hijos, sobre todo cuando van llegando a ciertas edades. Entonces, con esta mentalidad y con este entendimiento es transitar y descubrir qué estrategias de disciplina positiva me pueden ayudar para enseñar a mis hijos a tomar mejores decisiones. Ese es el trasfondo de esta sesión. Nuevamente, hay una parte que depende de mí como papá. De mí como papá depende que le ponga horarios, de mí como papá depende si están muy chiquitos, pues el lonche que les voy a mandar, si son adolescentes, dependerá si les doy permiso o no de ir a una fiesta. O sea, de mí como papá hay muchas cosas que dependen. Pero otra parte va a depender de la calidad de toma de decisiones de mis hijos. Y justamente hay una frase en las estrategias de disciplina positiva, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, que nos dice que, bueno, no hay chicos malos, ¿sí? O sea, no es como que, ay, mi hijo se portó mal. O sea, no hay chicos malos, más bien hay una mala toma de decisiones. Y esas malas tomas de decisiones es lo que yo veo reflejado en las acciones de mis hijos. Con esa curiosidad y con ese entendimiento es que vamos a iniciar la plática del día de hoy. Para los que se van conectando, buenas noches, bienvenidos. Les recuerdo, mi nombre es Marisa Reyes y nos arrancamos. Muy bien. Mamás, papás, fíjense muy bien. Esta es la primera definición de disciplina positiva que quiero compartir contigo y que dice que la disciplina realmente significa enseñar. Ojo con esto. Primer error que cometemos los padres y que nuevamente los papás van a cometer y cometeremos cientos de errores en el propio camino de la paternidad. Pero uno de los principales errores que cometemos los padres es que buscamos corregir cuando el error ocurrió. ¿Ja? O sea, yo busco corregir y en esa desesperación de que pasó algo malo, busco corregir en el momento o en el acto. Y las únicas ideas que se me ocurren es castigar, encerrar, golpear, quitarle el PlayStation, quitarle el celular, meterle un pellizco, insultar. Pues son las herramientas que tengo en ese momento porque así crecimos también nosotros. La mayoría de nosotros crecimos bajo ese modelo de enseñanza. Pero fíjate bien, lo que nos dice la disciplina positiva es que disciplina significa realmente enseñar. Y enseñamos en la vida diaria. O sea, no enseñamos cuando ya ocurrió el problema. Enseñamos en la vida diaria. Enseñamos desde que son bebecitos, enseñamos desde que tienen 6 meses, desde que tienen 1 año, 2 añitos, 3 añitos, 4, 5, 6, 7, 18 años. O sea, enseñamos en la vida diaria. Y por supuesto, que enseñamos con el ejemplo, enseñamos con la comunicación, enseñamos con las palabras, enseñamos con los actos, o sea, pero se enseña todos los días. Entonces, la disciplina positiva lo que nos dice es que justamente es enseñar basado en metas para aprender y para llegar a la solución de problemas funcionales.
Ahorita te lo voy a ir explicando con más calma, pero la disciplina positiva es eso, es enseñar todos los días para que nuestros hijos lleguen a la mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay una parte que depende de mí, pero hay una parte que depende de ellos. ¿Qué tengo que hacer yo? Me tengo que asegurar de que tengan las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones, cuando estén en mi supervisión y cuando no estén en mi supervisión. Ojo con esto. Cuando llegan al Hospital de las Emociones, adolescentes de 13, 14 años y que mamá, papá llegan hechos un drama porque mi hijo de 14 años se le ocurrió hacer, ¿no? Se le ocurrió encerrarse en el baño, se le ocurrió probar un cigarro, se le ocurrió, o sea, se le ocurrió, ok, hay una mala toma de decisiones, que ¿de dónde viene esa mala toma de decisiones? Seguramente no viene de que fui el niño perfecto todos los días y un día a los 14 años desperté y quise ser el rebelde. Probablemente sí, probablemente las bases no estuvieron tan bien cimentadas. Es decir, la disciplina positiva y la enseñanza no ocurre a los 15 años cuando se vuelve un adolescente descarriado. No ocurre a no ocurre a los 17 años cuando empieza a tener su primer novio o novia. No, la disciplina positiva y la enseñanza inicia desde que nacen, desde las primeras etapas de la vida. Y eso lo vamos a ir platicando en el día de hoy. Ok, entonces, antes que nada, ¿de dónde viene la disciplina positiva? Porque muchos de nosotros pensaremos que es parte de esta revolución del New Age y que ahora por la disciplina positiva estamos formando generaciones de cristal, niños, niñas que ya no puedes corregir porque ni aguantan nada, en donde los papás son súper permisivos y los niños hacen lo que quieren. A ver, no, vamos con las bases. Porque acuérdense que si no entendemos las bases, entonces no sabremos cómo llevarlo a la práctica. Y aunque es nuevo el término, o sea, es relativamente nuevo el término, no son nuevas las bases psicológicas de las cuales viene. Fíjense muy bien. El origen, y si estuviste conmigo en la escuela para padres de la semana de hace 15 días, yo te conté un poco acerca de Alfred Adler, ¿sí? Contemporáneo de Sigmund Freud, que fueron los dos juntos, fueron por ahí en el tema del psicoanálisis, después se pelearon, se dejaron de hablar y entonces Alfred Adler creó una metodología que es la psicología alderiana, en la cual pues él dice que los seres humanos ya tenemos dentro de nosotros las capacidades, sí, muy psicología humanista, por supuesto, ya tenemos las capacidades para llegar a una vida exitosa. Y que lo único que tenemos que hacer es descubrir cuáles son esas capacidades para después llevarlas a la práctica. Entonces, desde ese origen, desde el año 1920, es que inicia, por dónde se va a ir fundamentando la psicología, la disciplina positiva. ¿Qué pasa? Que después, en 1930, un psiquiatra alemán, que además era educador, decide tomar las bases de Alfred Adler para llevárselas a Estados Unidos. Imagínense, 1930, nosotros ni siquiera habíamos nacido. Y él empieza con estas primeras experimentaciones de cómo se podía educar sin regaños, sin gritar, sin castigar, sin golpear. Empieza a observar los beneficios de implementar este tipo de educación que empieza a tomar mucha más corriente, pero todavía no se llamaba disciplina positiva, sino hasta que en los años de 1980, justamente estas dos mujeres que tú puedes ver aquí en pantalla, que es Jane Nelson y Lynn Lotz, son las que incluso escriben un libro que lleva por nombre Disciplina Positiva. Y de ahí, por supuesto, comenzó a tomar cada vez más auge hasta que de pronto llegamos al año 2024 y escuchamos las palabras disciplina positiva con muchísima más constancia. ¿Qué te quiero decir entonces? Que no es algo que se sacaron de la manga, que no, que tampoco es algo que están haciendo los nuevos papás, porque los nuevos papás ya no saben ponerle límites a sus hijos. Estamos equivocados con los términos y que sí tiene un fundamento psicológico, psiquiátrico, que hasta 1980 comenzó a tomar auge. Habiendo entendido esto, la disciplina positiva, fíjense muy bien, se fundamenta sobre todo o tiene su base más sólida en el artículo 19 de la ONU. Sí,
que dice que los niños y las niñas tienen el derecho a la protección contra todo tipo de violencia. Si básicamente quisiéramos resumir la plática del día de hoy, es disciplina positiva significa no violencia. Eso es, corregir sin violencia. Y violencia, hay muchísimas formas de violencia que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Te hago un paréntesis por aquí. Obviamente, con toda la ola que ha habido acerca del feminismo y los diferentes movimientos, hace no mucho, yo le calculo que unos 5 o 8 años, no recuerdo con tanta claridad, pero incluso el Instituto de las Mujeres propone algo que se le llama el violentómetro, en donde marcaban como los 28 tipos de violencia, que a veces es violencia muy silenciosa, que las mujeres podemos llegar a vivir dentro de las relaciones. Ok, vamos a quitarle el mujeres vivir dentro de las relaciones. Y vamos a imaginar esos 28 ítems o esos 28 tipos de violencia que todos nosotros podemos, sin darnos cuenta, llegar a vivir o ejercer. Entonces, la disciplina positiva como tal busca corregir sin violencia. Violencia, golpes, regaños, a gritos, humillaciones, jaladas de oreja, jaladas de cabello, nalgadas, pellizcos, insultos, comparaciones, sobajamientos, o sea, todo ese tipo de situaciones es violencia. Si nosotros quisiéramos resumir entonces la plática del día de hoy, es así de sencillo. La disciplina positiva es corregir sin violencia. Y es ahí en donde para nosotros como papás entran las 8,220 preguntas. A ver, ¿cómo? ¿Cómo voy a corregir a mi hijo sin violencia? ¿No? O sea, entonces, ¿cómo le hago? Por supuesto, esto es parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y entonces, te propongo esta frase que dice que, consecuencias, claro, que de dónde sacamos la idea de que para corregir hay que agredir, ¿sí? ¿De dónde sacamos esa idea? A ver, mamás, papás, te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate, ¿sí? Que un día tú y yo somos amigos y nos encontramos en la calle y te digo, oye, ¿qué crees? Fíjate, o sea, y de hecho imagina que trabajo en otra empresa, ¿vale? O sea, no imaginas que trabajo aquí en Laudes, imagínate que trabajo en los abarrotes Don Cruz. Ok. Y entonces te digo, oye, fíjate que hoy cometí un error, ¿sí? O sea, estaba trabajando y cometí un error, ¿qué crees? Tenía mi termo de café, se me derramó y se deshizo toda la computadora de la empresa y mi jefe se enojó tanto, que llegó en medio de la oficina, se quitó el cinturón y me empezó a dar de trancazos. Tú como mi amigo, sabiendo que yo tengo más de 34 años, ¿sí? Y que trabajo en los abarrotes Don Cruz, ¿tú qué me dirías? Seguramente te indignarías, seguramente dirías, oye, ¿cómo se te ocurre estar trabajando en esa empresa? ¿Qué le pasa a tu jefe? ¿Eso es violencia? ¿Cómo se le ocurre a tu jefe, solo porque tiraste el café en la computadora, darte con el cinturón enfrente de todos tus otros compañeros de trabajo? Deberías demandar a tu jefe por hacer eso. Seguramente es lo que tú me dirías. ¿Por qué? Porque tengo más de 30, en teoría me puedo defender, en teoría puedo elegir dónde quiero trabajar o no, y en teoría viola todos mis derechos humanos el hecho de que mi jefe se haya enojado conmigo y me haya tranqueado en frente de todos los compañeros de trabajo. Ok. Entonces, el mismo ejemplo lo extrapolo a todos nosotros. ¿Qué nos hace creer que si en un adulto lo vemos como una violación de los derechos humanos, qué nos hace creer entonces que con un niño sí está bien? Que si mi hijo por error raya la pared, o no por error, ahorita te lo voy a ir explicando, pero que si mi hijo raya la pared que yo acabo de pintar de blanco, pues ahí sí es correcto, ¿no? Ahí sí es correcto jalarle la oreja, ahí sí es correcto darle una nalgada para que entienda, porque es mi hijo, ¿no? Es de mi propiedad y como es de mi propiedad, pues entonces yo sí puedo decidir que si le quiero pegar, le pego, pues claro, ¿no? Entonces, fíjense qué importante el darnos cuenta que
En los adultos, en este ejemplo que yo te pongo de Abarrotes Don Cruz, pues claro que lo vemos súper mal, pero en los niños lo vemos como correcto, ¿no? O sea, pues es correcto. Y claro, porque fueron los patrones que aprendimos, porque fue la manera en la que nosotros nos educaron, y entonces de ahí sacamos la idea de que para corregir hay que agredir. ¿Ok? Entonces, y voy viendo todas las preguntas y las iré respondiendo durante la plática. Vale, entonces, ya entendimos que la disciplina positiva en este término es brindar a mis hijos las herramientas para mejorar su toma de decisiones. Eso es la disciplina positiva. Básicamente está fundamentado en el principio de la no violencia. Pero para entender qué sí es la disciplina positiva, primero tenemos que entender qué no es. Ajá, qué no es la disciplina positiva. Y la mayor parte de esta presentación está basada en este libro, ¿sí? Que es de la doctora Joan Durant. Ahorita te voy a compartir aquí en el link donde puedes descargar este libro. Señores, es una joya. O sea, joya, 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 joya. Ojalá que la doctora estuviera escuchando esta plática porque de verdad ese libro es una joya. Te voy a dejar el link para que lo puedas descargar. Ella es una psicóloga clínica, ¿sí? Y además es profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Es una joya el libro. Entonces, mucho de lo que vamos a ver está fundamentada en su teoría, en su biografía, tomando los principios que ya te comenté, los principios de Alfred Adler, ¿no? Los principios de 1980, pero la verdad es que ese libro es una joya y te va a ayudar muchísimo en la vida diaria. Vale, entonces, paso número 1. ¿Qué no es la disciplina positiva? Ok, no es una crianza permisiva. Ajá. Pero mi amor. No es dejar que mi hijo haga todo lo que se le antoje o desee. ¿Qué no es? La disciplina positiva no es dejar de tener reglas. Ajá. Para yo educar, tengo que poner límites. Yo tengo que enseñarles a mis hijos los límites de lo que es correcto y lo incorrecto. La gran diferencia es que se propone que sea a través de una forma positiva y no meramente a través de las agresiones físicas, a través de las agresiones verbales, a través de las humillaciones o a través per se de los castigos. Y ahorita te iré explicando cuál es la diferencia entre castigos y consecuencias y cómo poner consecuencias y castigos. Claro que te lo voy a explicar. Ok. ¿Qué no es la disciplina positiva? La disciplina justo es no tener estas reacciones a corto plazo. Y las reacciones a corto plazo es, en este momento me enojé, en este momento reaccioné. ¿Por qué? Porque lo único que buscaba era corregir la acción del momento. Esto te va de verdad a volar la cabeza y tiene muchísimo, muchísimo sentido. Si yo ya entendí qué no es la disciplina positiva, seguramente tienes más dudas que respuestas. Pero ese es el objetivo de esta sesión, desmitificar las dudas. Entonces, ¿qué sí es la disciplina positiva? Ok, la disciplina positiva sí es buscar soluciones a largo plazo. Y esta va a ser una de las claves. Ahorita te voy a enseñar cuáles son las claves y vamos a tener un par de ejercicios para que tú lo vayas entendiendo, ¿ok? Pero la disciplina positiva busca pensar en mis hijos a largo plazo y que ellos puedan generar soluciones a largo plazo a través de desarrollar la autodisciplina. Ajá, eso es lo que buscan. Obviamente hay técnicas para lograrlo, pero vuelvo a esta frase. Hay cosas que dependen de mí, hay cosas que no dependen de mí. Yo tengo que asegurarme que mi hijo, en las partes que no dependen de mí, pueda generar soluciones a largo plazo y que aparte sea autodisciplinado. ¿Qué sí es la disciplina positiva? La disciplina positiva sí es tener una buena comunicación. Una buena comunicación en donde hayan expectativas, reglas claras y límites claros. ¿Sí?
Por supuesto que sí es construir una relación de respeto mutuo y ese es uno de los principios de la disciplina positiva, en donde yo respeto a mi hijo y en donde mi hijo tendrá que buscar respetarme a mí. Donde yo, si le voy a enseñar a mis hijos a poner límites, también tengo que aprender a respetar los límites de mis hijos. No, eso no significa ser permisivo, eso no significa dejar que mi hijo haga lo que quiera, no, significa que hay un respeto mutuo. Iremos viendo técnicas. Se ve complicado, pero es más sencillo de lo que usted cree, papá. Ok, la disciplina positiva sí es enseñar a los niños y a las niñas habilidades a largo plazo, sí es incrementar las competencias y la confianza de mi hijo para manejar los desafíos. De hecho, uno de los pilares de la disciplina positiva es desarrollar la autoconfianza y la autoestima de nuestros hijos. Desarrollar la autoconfianza de nuestros hijos. Entonces, quiero que te imagines lo siguiente. Si yo a cada rato le digo a mi hijo, no, eso está mal, no, eso no, no, esa ropa no, no, ese jugo no, no, ¿cómo haces así la tarea? No, que no. ¿Qué autoestima le voy a dar si todo lo que está intentando yo le digo que está mal y se lo desecho? Oye, Marisa, pero entonces, pues, ¿cómo le digo que está mal? Ahorita lo vamos a ir viendo. Espérame tantito, ¿ok? Bien. Y la disciplina positiva sí es enseñar la cortesía, la no violencia, la empatía, el autorrespeto, los derechos humanos y, por supuesto, el respeto por los otros. Eso es la disciplina positiva. No es dejar que mis hijos hagan lo que quieran, es establecer límites claros en donde se corrija a través del amor, de la comunicación y del entendimiento. Vamos por ahí. Fíjate muy bien. Ahorita al final les voy a mandar la liga del libro, porque luego van escribiendo y se queda hasta arriba la liga, la voy a poner hasta el final. Fíjense bien. Pilares y principios de la disciplina positiva. Ok. La disciplina positiva se basa en la siguiente estructura. Estos son los pilares fundamentales y está súper interesante porque si tú entiendes esto, todo lo demás va a ocurrir por añadidura. Número 1, nosotros tenemos que aprender a identificar objetivos a largo plazo. Ok, no corregir únicamente la situación del momento, porque en la corrección momentánea no hay aprendizaje y no hay reflexión. Ajá. Que eso normalmente ocurre cuando nosotros ponemos meramente castigos. Oye, esto estuvo mal, como castigo te voy a quitar el PlayStation. Pero no hubo reflexión, no hubo entendimiento, no hubo comprensión, no hubo absolutamente nada. Sin embargo, la disciplina positiva busca identificar los objetivos a largo plazo, es decir, ¿cómo me gustaría que fuera mi hijo a los 20 años? Me gustaría que mi hijo fuera cortés, que mi hijo fuera amoroso, que mi hijo fuera responsable, que mi hijo sea autodisciplinado, que mi hijo tenga valores. ¿Cómo me imagino a mi hijo cuando mi hijo cumpla 20 años? Entonces, como enseñar, ¿sí? Porque estamos hablando de disciplina positiva, como enseñar no es corregir el error, sino enseñar es algo que se crea todos los días. ¿Sí? Yo educo todos los días, a través del ejemplo, a través de las palabras, a través de la comunicación, a través del respeto. Como enseñar es algo que ocurre todos los días. Entonces, la disciplina positiva habla de enseñar esos valores todos los días. Que cuando haya que corregir, voy a corregir a través de la no violencia. Porque mi hijo cometerá errores, porque es parte de la naturaleza humana. Pero educar se hace diario, pensando en los objetivos a largo plazo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? El siguiente pilar es que en la disciplina positiva existe calidez o amor, pero al mismo tiempo existe estructura. Ya se los he comentado en otra plática,
Pero se dice que naturalmente una de las funciones de la mamá, ¿sí? Las funciones de la naturaleza, ¿no? O sea, de la naturaleza de mamá es arropar, brindar amor, cobijo, abrazo, apapacho, beso, comprensión, ¿sí? Y que parte de la función del papá dentro de un sistema familiar tradicional, ¿sí? Papá brinda la estructura. Papá es el que pone las bases, los cimientos del orden, de los horarios, de la estructura, y que en esa conjunción se logra tener este segundo pilar. Y ojo, no los quiero confundir. A lo mejor yo soy mamá soltera. Perfecto. Puedo brindar la calidez y la estructura. Se dice que en un sistema tradicional familiar, normal, ¿no? O tradicional, más bien, mamá brinda como esta parte del amor, papá brinda esta parte de la estructura y en conjunto se logra un orden y límites claros y sanos. Oye, ¿y si yo soy papá soltero? También, ¿no? O sea, puedo brindar amor, puedo brindar estructura, pero en un sistema tradicional así es como se dice que se van formando, ¿vale? Ok. El tercer escalón de la disciplina positiva, acuérdate que estos son los pilares, es entender cómo piensan y sienten los niños y las niñas. Y este es el error más grande que cometemos los padres. Y es que queremos que nuestros hijos actúen como yo actuaría. Pero yo tengo 35 años, 38, 40, 42. Mi niño tiene 3. Mi niño de 3 años va a actuar como un niño de 3 años. Mi niño de 8 va a actuar como un niño de 8. Mi niño de 12 va a actuar como un niño de 12. Y mi niño de 15, de 18, va a actuar como un adolescente de 15, 10, 16. O sea, a veces el error que cometemos es que no pensamos como ellos pensarían y no sentimos como ellos sentirían. Sentimos y pensamos como el adulto que somos. Y ahí es donde nos centra la desesperación. Porque ¿cómo es posible que no haga lo que es lógico? Sí, porque su cerebro aún no llega a esa etapa de madurez. Es súper normal que no tenga esa lógica que nosotros como adultos tendríamos. Entonces, si te das cuenta en este tercer escalón, lo que nos pide la disciplina positiva es que nosotros como papás podamos empatizar con nuestros hijos. Empatía. Pero si te das cuenta debajo está la estructura y la estructura es los límites, son los límites. El orden es el orden. La estructura es la estructura. Pero la estructura no está peleada con el amor. Que si nosotros lo viéramos de esta manera, básicamente la disciplina positiva es corregir con amor, con comunicación y con empatía. Porque a veces creemos en este pensamiento filtrado que tenemos. A veces creemos que los hijos hacen las cosas mal para fregarnos a nosotros. Y no, toman malas decisiones porque no tienen las habilidades para tomar buenas decisiones ¿no? Porque su cerebro está pasando por un proceso de maduración. No lo hacen meramente porque me quieren lastimar. Una vez escuchaba a una mamá que decía, es que mi niño de 8 meses llora y llora y llora y llora, que no entiende que me quiero dormir. No, tiene 8 meses, claro que no sé, o sea, no entiende que te quieres dormir, mamá. Entiendo que estás muy desesperada, pero un niño de 8 meses llora porque es el único, o sea, es la comunicación que él tiene. Él no puede hablar, él no te puede decir me duele la panza, él no te puede decir me duele la cabeza. O sea, él llora porque el llanto es la manera de expresar su malestar. Si pudiera hablar, seguramente hablaría, pero no puede, tiene 8 meses. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo piensan y sienten los niños, le quitamos como la propiedad. O sea, la propiedad de lo hace porque me quiere lastimar a mí como papá. Porque muchas veces he escuchado esas frases. No, o sea, su proceso de desarrollo es un proceso de desarrollo que es muy diferente a la maduración de mi cerebro. Y entonces, el último pilar de la disciplina positiva
es que busca la mejor resolución de problemas. Fíjate qué interesante es esto, ¿sí? La mejor resolución de problemas significa llegar a la reflexión y al entendimiento. Y la reflexión y el entendimiento es que cuando nosotros vamos a corregir una situación que fue incorrecta porque hubo una mala toma de decisiones, permitamos que nuestros hijos generen soluciones a través de su propio pensamiento y su propia boca para que esa situación no se vuelva a repetir. Y ahí es donde realmente hay un aprendizaje. El aprendizaje no existe en los golpes. ¿Por qué no existe el aprendizaje en los golpes? Número uno, porque no hay reflexión. Y si lo queremos ver muy científico, es porque obviamente si yo le estoy pegando al niño, hay un pico de cortisol, el cortisol nubla la razón y por supuesto que no voy a entender nada de lo que me digas. Voy a dejar de hacer las cosas porque te tengo miedo, pero no significa que estoy entendiendo lo que me dijiste. Obviamente, cuando tenga 15, 16 años, voy a no contarte las cosas, porque si te las cuento, me vas a regañar. Entonces, en ese momento, pues tendré ciertos de comportamientos ocultos a ti, porque si te cuento, me vas a regañar. Entonces, a lo mejor tú piensas que yo, hijo de 16 años, soy un pan de dulce, pero cuando no me ves, hago cosas que tú considerarías incorrecto, que incluso a mí no me gustan, pero las hago porque si te las cuento me vas a regañar. ¿Por qué? Porque lo único que tengo son esos bagajes en donde me equivoco y hay golpes, me equivoco y hay humillaciones, me equivoco y hay comparaciones. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿No? Y eso es sumamente doloroso para un chico. Entonces, estos son los pilares. Y si yo entiendo esto, entonces básicamente es que tú como papá te preguntes, a ver, ante una situación, ¿cómo me gustaría que mi hijo actuara dentro de 20 años? Ok, pero entiendo que lo tengo que corregir con amor, pero al mismo tiempo le tengo que dar estructura. Pero tengo que entender cómo piensa o cómo actúa su cerebro de niño, su cerebro de adolescente, para entonces entregarle la mejor resolución de problemas. Fíjate bien, te voy a poner un caso. Ayer, un compañero, y él no sabe que hizo disciplina positiva. O sea, de hecho le dije hoy en la mañana, le digo, qué bárbaro la cosa tan maravillosa que hiciste, porque sin darte cuenta, implementaste los principios de la disciplina positiva. Fíjate bien. Resulta que su niña de 5 años, en el kinder, se enojó mucho con la maestra, se enojó mucho con la maestra, y entonces le aventó el sándwich a la maestra, ¿sí? Por supuesto que mandaron llamar a mamá y a papá, pues para contarles lo que su pequeña había hecho, y cuando la corrige, le dice, a ver, ven para acá, 5 añitos, ¿eh? Ven para acá. Quiero entender primero que nada qué pasó. La maestra hoy me habló y me dijo que le habías aventado el sándwich. ¿Me puedes contar qué fue lo que pasó? La niña le dice, es que estaba muy enojada. Estaba muy enojada y por eso le aventé el sándwich. Ah, muy bien. Oye, ¿y cómo crees tú que debemos actuar cuando estamos enojados? ¿Consideras que aventar cosas cuando estamos enojados es un buen trato? Y ella le dice, no. ¿Tú crees que la maestra se pudo haber sentido triste porque le aventaste el sándwich? Sí, muy bien. ¿A ti te gustaría que te aventaran el sándwich si alguien se enoja? No, ok. ¿Qué crees que pudiéramos hacer diferente la siguiente vez que te enojes tanto? Y ya, pues la niña empezó a dar opciones, quedarse sentada, salir a caminar, dibujar. Ok, le dice, perfecto. ¿Crees que sea una buena solución para la próxima vez que estés muy enojada? Sí, muy bien. Pero, mi amor, hay consecuencias y lo que hiciste estuvo muy mal, ¿sí? No fue correcto. ¿Por qué? Porque fue un acto violento. Entonces, como hay consecuencias, las consecuencias de hoy es que no vamos a poder salir a jugar. ¿Entiendes el por qué es la consecuencia? Esto no es un castigo. ¿Entiendes la consecuencia? Y la niña le dijo, sí, ok, dime por qué como consecuencia no vas a salir a jugar. Fíjate el nivel de reflexión. No voy a salir a jugar porque le aventé el lonche a la maestra y eso no es correcto porque es malo. ¿Lo entendiste? Perfecto.
¿Te diste cuenta? Eso duró aproximadamente 20 minutos. La conversación entre un papá y una niña de 5 años. ¿Hubo estructura? Sí. ¿Hubo límites? Sí. ¿Hubo amor? Sí. ¿Hubo resolución de problemas? Sí. ¿Entendimos cómo piensan y sienten los niños? Sí. ¿Hubieron un objetivo a largo plazo? Sí. Al final, y algo que me pareció maravilloso, es que obviamente no dejó que la niña saliera a jugar, pero la niña llegaba y le decía, papá, te quiero mucho. Y el papá la abrazaba y le decía, yo también te amo, mi amor. O sea, no te retiré el amor, no te retiré la palabra, no te dejé de hablar porque estás castigada y estoy enojada contigo, entonces no me hables. O sea, no te apliqué la ley del hielo. Yo te seguí amando, aunque te hayas equivocado en una acción, porque la acción no está directamente relacionada al amor que te tengo. Y le decía, oye, entonces ya puedo ir a jugar. No, ¿por qué no? Porque es la consecuencia, porque tiene que haber estructura, porque el no es no y punto. Ok, entonces, sigo por aquí. Ahí está. Los pilares, entonces, de la disciplina positiva son el respeto mutuo. El papá en ningún momento le faltó el respeto a su hija. Jamás. Ni le alzó la voz, ni le dijo eres una mala niña, ni le dijo cómo se te ocurre. No, no, no. Hubo respeto. Fomentó la autodisciplina. ¿A través de qué? A través de la reflexión. Si no hay reflexión, no hay comprensión. Si no hay comprensión, no hay cambio de conducta. Se llegó a la solución de problemas. Hubo una comunicación efectiva. El papá estuvo volteando a ver los ojos de su hija todo el tiempo. No, no estaba con el celular diciéndole, sí, estuvo muy mal lo que hiciste en la escuela. No, se sentó a la altura de su hija y le dijo, a ver, mi amor, vamos a platicar de lo que pasó. Y por supuesto que hubo aprendizaje y hubo crecimiento. Hoy todavía escuchaba que le decía, oye, ¿te acuerdas qué fue lo que pasó ayer? Sí, no pude salir a jugar. Ah, perfecto. ¿Por qué no salimos a jugar? Porque le había aventado el lonche a la maestra. Perfecto. Esa fue la consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Nuestros actos tienen consecuencias. Sí, nuestros actos tienen consecuencias. Perfecto. ¿Lo volverías a hacer? No, ya no. ¿Por qué no? Porque no es correcto. En ningún momento dijo, no, ya no, porque si lo vuelvo a hacer me dejas sin jugar. No, dijo, porque no es correcto. La niña tiene 5 años. Esto volvemos a lo mismo, se educa todos los días, no se educa cuando tienen 16 años y entonces ya son los adolescentes rebeldes y ya no sé qué hacer con mi hijo porque está fuera de sus cabales, no, se educa todos los días, se educa diario. Ok, seguimos adelante. Uno de los principales, y voy a volver aquí, es entender cómo piensan y sienten los niños. Esto me lo voy a aventar muy rápido, nada más porque quiero acomodarte el panorama. En el libro que te voy a pasar al final, viene muchísimo más explicado. Yo solo quise sacar las 3 principales ideas. Y empecé a partir de los 3 años, porque intuyo que estamos aquí desde el kinder, y bueno, si tenemos niños más bajitos de 3 años, lo consultas en el libro. Fíjate bien, de 3 a 5 años, a los niños les encanta jugar, y ellos aprenden a través de la práctica. ¿Por qué es importante esto? Ok, imagínate que son las 4:45 de la tarde y tú a las 5 de la tarde tienes que estar en el médico. Y tu hijo está jugando. Y le dices, mi amor, ya ponte los zapatos porque a las 5 tenemos que llegar con el doctor. Te estoy hablando. ¿No entiendes que te dije que a las 5 de la tarde hay que estar con el doctor? Ponte los zapatos. Niño maleducado, te dije que a las 5, agárrate ya, póntelo. Espérate. Es que un niño de 3 a 5 años vive a través de la imaginación y a través del juego. Si le preguntas qué es más importante para él, ponerse los zapatos o jugar, pues va a preferir jugar. O sea, no lo hace por fregar, lo hace porque al niño le encanta jugar. Disciplina positiva, entonces juega con él. Ay, a ver, tienes 5 minutos para ponerte los zapatos y el que se ponga los zapatos más rápido, entonces es como Superman. Te aseguro que el niño deja el juguete y va y se pone los zapatos porque lo ve a través del juego.
¿Requiere que los papás seamos pacientes? Sí, mucho, pero es parte del proceso de la disciplina positiva, ¿sí? A los niños les gusta aprender y practicar. Es decir, va a llegar contigo y te va a decir, mamá, quiero barrer, mamá, te quiero ayudar a hacer la comida, mamá, ¿por qué? Porque así aprenden los niños a esa edad. Es lo que les interesa, aprender, practicar y jugar. ¿Qué pasa entonces cuando nuestros hijos van creciendo? De los 5 a los 9 años. Se va viendo mucho más sólido, digamos, que su temperamento. Es decir, el temperamento lo podemos medir en varios rasgos. El primer rasgo es la actividad. Hay niños que son súper activos, hay niños que son menos activos, ¿sí? Hay niños que son muy regulares en los horarios y las tareas. Si aún hay niños que ya saben que a las 7 de la tarde se cepillan los dientes, hay niños que no, que son menos irregulares en las actividades. Hay niños que tienen mucha facilidad para responder a nuevas situaciones, como por ejemplo el cambio de escuela, el cambio de maestra, el cambio de ciudad, el cambio de salón. Y hay niños que tienen menos disposición para responder a las nuevas situaciones. Hay niños que se adaptan más fácilmente, hay niños que no. Hay niños que se distraen con muchísima facilidad, hay niños que pueden mantenerse enfocados durante más tiempo. Hay niños que son muy persistentes, ¿sí? Que empiezan una tarea y no la dejan hasta que la acaban. Hay niños que no. Hay niños que son muy intensos, incluso en su emocionalidad. O sea, niños que sienten la tristeza muy profunda y hay niños que no, ¿sí? Entonces, entre los 5 y los 9 años es ir descubriendo el temperamento de mi hijo, entender que no hace las cosas por lastimar, ¿sí? O sea, que no es que sea súper activo, nada más porque no entiende que mamá está cansada, sino que su temperamento es más activo y que entonces en la disciplina positiva, como se enseña a diario, pues tengo que ir buscando las habilidades y cómo las puedo ir potenciando. ¿Requiere mucho trabajo? Pues sí, ¿no? O sea, si ya sé que mi hijo es muy activo, pues tengo que darle herramientas, actividades, ejercicios en donde él pueda detonar esa actividad. Si son niños que son menos activos, pues a lo mejor le puedo educar a través de memoramas, a través de cuentos, a través de rompecabezas, ¿sí? O sea, de los 5 a los 9 años es ir descubriendo cómo es el temperamento de mi hijo. Y estaría padrísimo, y de hecho el libro también te lo indica, que tú como papá también puedas descubrir cómo es el temperamento, tu propio temperamento. Porque a lo mejor mi hijo es súper activo y yo soy muy poco activa, pues claro que me va a sacar de mis casillas, o sea, obviamente, ¿sí? Obviamente la disciplina positiva es, ok, te enardeció porque eres un ser humano, porque es natural que estés enojado, porque es natural que estés desesperado, porque es natural que sientas frustración, porque ya son las 9 de la noche y tu hijo sigue como pirinola, pero eso no es justificación para reaccionar a través de la violencia, ¿vale? O sea, ese es el principio de la disciplina positiva. De los 10 a los 13 años, pues claro, los chicos desean independizarse de sus progenitores, es decir, ya no se quieren parecer a mamá y a papá, ya te lo he explicado en otras conferencias, tienen cambios de humor súper repentinos porque están en la adolescencia, entonces un día te quieren, al otro día ya no, y prefieren pasar más tiempo con sus pares, es decir, con sus amigos, y aquí se dan cuenta de que pueden estar en desacuerdo con sus padres. Entonces alguien me decía, ¿y qué pasa si todo el tiempo me está retando? Bueno, si está en esta etapa, entre los 10 y los 13 años, es porque él está experimentando que puede estar en desacuerdo con sus padres. Entonces, ¿lo tengo que dejar? No, ahorita te voy a dar algunas recomendaciones que puedes utilizar en estos casos. Y por último, de los 14 a los 18 años, pues entonces los chavos quieren expresar quién son. Y empiezan a pintarse el cabello de rosa, a usar playeras negras, pintarse los labios, las uñas, a escuchar rock o escuchar K-pop, o sea, porque buscan expresar quiénes son. Y en este transitar de los 14 a los 18 años, entendemos que es una etapa, ¿sí? No todos, o sea, algunos sí lo toman como su identidad,
pero yo te puedo confesar que cuando yo tenía 15 años cantaba en una banda de rock. Literalmente, todo el tiempo traía la ropa negra, usaba estoperoles, mi mamá me decía, Dios mío, te ves horrible con esa ropa, pero fue una etapa. Mira, un día desperté a los 20 años y dije, bueno, esta persona ya no soy yo y ahora quiero ser quien yo quiero ser. O sea, a veces hay etapas en las que tenemos que ir buscando la identidad de quiénes somos. Si yo entiendo estos pilares, entonces sí, puedo pasar a la experimentación de la disciplina positiva. Ajá. Te lo repito, la primera base es identificar los objetivos a largo plazo. Es decir, cómo me gustaría que mi hijo fuera dentro de 20 años. Que cuando yo vaya a corregir, educar, instruir, porque se enseña a diario, ¿sí? O sea, en la enseñanza diaria y en la corrección de las decisiones inadecuadas, tengo que brindar calidez y estructura, es decir, límites amorosos. Tengo que entender cómo piensan y sienten los niños para entonces buscar la mejor resolución de problemas. Si yo entiendo que un niño de 10 a 13 años desea no parecerse para nada a sus papás y yo le digo, tienes que hacer las cosas como yo lo digo, no, hombre, pues claro que no. No, porque no quiero hacer las cosas como tú. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en esta etapa puedo tener mi propia identidad y puedo estar en desacuerdo contigo. Entonces, si tú me dices que no lo haga, pues ¿qué crees? Lo voy a hacer. Es una etapa. Digo, recuerden cómo eran ustedes, papás. Ustedes también. Mi mamá dice que yo era adolescente rebelde. Yo digo que no es cierto. Pero seguramente muchos de nosotros también fuimos adolescentes rebeldes porque estábamos en este proceso. Entonces, ¿lo tengo que dejar? No. Ahorita vamos a ver algunas técnicas que nos pueden ayudar. Ok. Una vez que entendimos esto, vámonos a la práctica. Y aquí sí te voy a pedir que te pongas súper chucho con el chat, ¿sí? Aquí sí necesito que estés súper al pendiente del chat porque vas a responder tú, ¿vale? Ok, fíjense muy bien. A ver, ¿cómo Práctica un de este. examen, Dice por ahí. Miriam? Te voy a poner un ejemplo de edad más o Muy bien, menos para media, ver. ¿sí? Oh, Pensemos muy bien. este mismo Ok. ejercicio para papás de cierta edad o de otra edad, o sea, adolescentes o niños, pero más o menos vamos a utilizar esto. Imagina esto. Imagina que es una mañana habitual en tu casa, ¿sí? Son las 7:40 de la, 7:30 de la mañana, bueno, más temprano, vamos a imaginar que son las 7 de la mañana y tu hijo entra a la escuela a las 7:30, ¿vale? Ok. Imagina entonces que esta mañana habitual, ¿sí? Tu niña se está preparando para ir a la escuela y que de pronto se les está haciendo tarde y tu niña no se está poniendo el uniforme ni está tomando su lunch, ¿sí? Ya es más o menos en una edad independiente, 9, 12 años, ¿sí? Ponme en el chat qué es lo que a ti te gustaría que tu hija lograra esa mañana. En pocas palabras, ¿cuáles crees que son los objetivos de la crianza en esta ocasión? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que tu hija hiciera o lograra? Pónmelo en el chat. Ok, que esté lista sin tener que discutir con él, perfecto. Que no le cierren la puerta, ok, muy bien. Que se apresure, que siga instrucciones, que se vista sola, que logre salir sin enojarse, que logre salir a tiempo, que se aliste solita y sin presiones, ok, perfecto. Que se levante con gusto, que organice su tiempo, ok. Bien. Y que aprenda el hábito de la puntualidad, ok, que termine lo que necesita, que se duerma más temprano, que se aliste con buen humor, ok, ok, perfecto, que no haga berrinches, que organice su tiempo, bien, ok. Muy bien, que se pare rápido, que esté lista sin presiones, perfecto. Bien, entonces, la pregunta ahora es, fíjense muy bien. Aquí está. Ya hablamos de cuáles son las acciones que nos gustaría que nuestro hijo lograra.
Cuando estas son las acciones que nos gustaría que nuestros hijos lograran, si te das cuenta, aquí en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, tengo objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo, ¿sí? Objetivos a corto plazo, que ya se apresure, que ya salga a tiempo, que ya se ponga la ropa, que se arregle sin que me esté discutiendo en este momento. O sea, muchos son objetivos a corto plazo. Y como son objetivos a corto plazo, utilizamos recursos cortoplacistas. Si no estás a tiempo, te voy a dejar, ¿eh? Ya te dije, te lo tengo que decir 1,000 veces. ¿Cómo es posible que siempre tenga que hacer lo mismo contigo? Nunca aprendes. Esos son los resultados cortoplacistas. Ajá, porque estamos buscando acciones cortoplacistas. Y luego, espérenme por ahí el paréntesis. En las acciones cortoplacistas, a veces nos enojamos con la maestra porque llegamos tarde y no la quiere dejar pasar. Ándale, por favor, mire, solamente fueron 5 minutos, por favor, deje que mi hija pase, es la última vez. Y la maestra, que se toca el corazón, dice, bueno, ya pásela. No hubo reflexión, no hubo entendimiento, no hubo comprensión, no hubo más que un gritoneo incesante a las 7 de la mañana para que la niña llegue a las 7:30. Pues, ¿cómo va a cambiar el comportamiento si lo único que hicieron fue gritonearme para que me apure y al final de cuentas me dejaron entrar? ¿Dónde está el entendimiento? Hace poquito vi en Facebook una imagen de un colegio que decía, mamá, papá, si a su hijo se le olvidó el lonche, la tarea, el material, etcétera, etcétera, no se lo traiga. Deje que su hijo encuentre la solución a sus problemas. No se lo vamos a aceptar. Fíjate qué interesante, de verdad debería ser así. Entonces, la disciplina positiva viene con una segunda pregunta. Ahora piensa cómo te gustaría que tu hijo se comportara dentro de 20 años. Y aquí ponen objetivos largoplacistas. Pues que adquiera la responsabilidad de la puntualidad, que, miren, por ejemplo, que obedezca instrucciones, que respete los tiempos, que se aliste sola, que sepa cuál es su responsabilidad. Estos son objetivos largoplacistas. Perfecto. Mamá, papá, te pregunto a ti, ¿tú crees que gritoneándole a tu hijo a las 7 de la mañana, con el cortisol arriba, porque aparte pues el niño también se desespera porque mi mamá me está gritando, o mi papá me está gritando, o mi papá ya está en el auto pitando, ¡tin, tin, tin! Ya les dije, ¿en serio crees que va a aprender objetivos a largo plazo? Si la disciplina positiva nos dice que es educar diario, enseñar diario. Entonces, ¿qué pasa si un día me siento con mis hijos y le digo, oye, mi amor, a ver, ¿qué te gustaría hacer de grande? Pues a mí me gustaría ser futbolista. Perfecto, mi amor. ¿Cuáles crees que son los valores de un futbolista? Pues los futbolistas son bla, 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 bla. Perfecto, mi amor. Oye, ¿qué habilidades crees que tengas que desarrollar tú para poder ser un futbolista? Y seguramente me vas a decir, ay, Marisa, pero eso requiere tiempo. Sí, la enseñanza requiere tiempo. La educación requiere tiempo. Requiere comunicación, requiere que haya diálogo. Y a lo mejor no hay diálogo, cuando vamos manejando, fíjate muy bien, ya se nos hizo tarde, vamos manejando. Bueno, ¿y qué? Hay dos opciones. Ir manejando, regañando a mi hijo, ¿no? Pero te lo dije, que teníamos que llegar a las 7:30, ¿no te das cuenta del tráfico que hay? Bueno, es que siempre es lo mismo contigo, parece que te lo tengo que decir 20 veces. O aprovechar ese camino para hablar con él desde la reflexión. Amor, sí sabes lo que pasó, ¿verdad? Sabes que vamos a llegar tarde a la escuela y que es muy probable que no nos dejen entrar. Las consecuencias a veces de nuestros actos es que no nos van a dejar entrar y tenemos que aprender las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? ¿Entendemos la gran diferencia? Entonces, voy por ahí. Ten, ten, ten. Ok. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ok, entonces,
Parte de la disciplina positiva es, número uno, usted, mamá, papá, y esto es como pasos, o sea, la disciplina positiva literal te dice, a ver, hay 5 pasos que puedes utilizar, yo te lo voy a resumir en técnicas, pero ahorita te quiero dar los pasos. El paso número 1, recuerde cuáles son los objetivos a largo plazo que le gustaría que su hijo vaya desarrollando, ¿sí? ¿Cómo me gustaría que mi hijo fuera dentro de 20 años? Número 2, concéntrese en la calidez y concéntrese en la estructura. Ok, dice. Dice, muy bien, ¿qué pasa si el niño, al platicar positivamente con él y darle a entender que la enseñanza es para su bien y decirle que si no nos apuramos, la consecuencia es que no lo dejen entrar, prefiere hacer tiempo para no entrar a la escuela? Hay que cambiar la consecuencia, ¿no? Hay que cambiar la consecuencia. Y estos no son castigos. A ver, el castigo es, las cosas son así porque yo lo digo, te vas a tu cuarto y te encierras, no vas a volver a jugar. No. Ahorita te voy a explicar lo de los límites claros y te va a quedar como muchísimo más claro, pero te lo quiero resumir primero en 5 pasos y luego técnicas. Número 1, define cuáles son los objetivos a largo plazo. Número 2, concéntrate en la calidez y en la estructura. Es decir, que cada que nosotros vayamos a corregir a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, número 1, tenemos que brindarles seguridad emocional. Seguridad emocional significa que yo tengo que ser su lugar seguro. Yo tengo que ser su lugar seguro. Nuevamente, acuérdate de cómo te pasaba a ti. Yo me acuerdo que un día saqué 5 en matemáticas y tenía un miedo de llegar a mi casa, que yo decía, imagínate, pensamiento de niña, que habré tenido 10 años, 11 años. Yo decía, ay Dios, de verdad que si ahorita me matas, mejor que llegar a mi casa porque saqué 5 en matemáticas. O sea, en ese momento, la educación al menos pues tan poco o muy ortodoxa, no sé cuál sea la respuesta, pero la educación en ese momento era de que yo prefería no llegar a mi casa. O sea, prefiero no llegar a mi casa que se den cuenta que saqué 5 en matemáticas. Entonces, nuestro hogar tiene que ser nuestro espacio seguro. Número 1. Número 2, tenemos que demostrar el amor incondicional a nuestros hijos. El error no te quita mi amor. Ajá. He visto cientos de papás que cuando regañan a sus hijos les retiran la palabra. Literalmente les retiran la palabra. Y entonces el amor empieza a ser como si el amor fuera, pues no sé, o sea, como si el amor dependiera de los actos más que del ser. ¿Sí? Lo siguiente es que nosotros expresemos afecto. El afecto incondicional. Te amo, ¿sí? El hecho de que te hayas equivocado no te quita mi amor, te sigo amando, te abrazo, al mismo tiempo respeto su nivel de desarrollo porque entiendo cómo funciona mi hijo dependiendo del rango de edad, muestro sensibilidad ante sus necesidades y yo también manifiesto empatía con sus sentimientos. Amor, entiendo que estabas muy enojado. Amor, entiendo que estabas muy molesto. O sea, voy generando empatía, ¿vale? Ok. Siguiente. Ok. Paso número... Perdón, les prometo que no sé cómo bloquear la pantalla y aún así hay alguien que pone dibujos, pero ojalá que ya no lo hagan para no tener que dejar de compartir e irnos rápido, ¿vale? Ok. Siguiente. La primera hojita que te enseñé fue la hojita de el amor, ¿sí? La siguiente hojita es la hojita de la estructura. Y la hojita de la estructura dice, bueno, brindé lineamientos claros en el comportamiento, ¿sí? Proveí información precisa sobre las expectativas, ofrecí una explicación comprensible, apoyé el aprendizaje, es decir, llevé a la reflexión
Animé que mi hijo genere esta resolución de problemas para generar un pensamiento independiente. Enseñé las habilidades de resolución de lo que estaba pasando, ¿sí? Esto es estructura. Y entonces paso número 3, considera cómo piensa y cómo se siente. Considera, ¿por qué los adolescentes harán cosas riesgosas y rompen las reglas? ¿Por qué un niño de 5 años cuando se enoja avienta el lonche? ¿Por qué cuando un niño de 8 años se enoja con sus compañeros les deja de hablar? Ah, porque es parte del proceso madurativo. Y entonces llego a la resolución de problemas y por último a responder con disciplina positiva. ¿Sí? 5 pasos. Se ve muy complicado entenderlo. Yo sé que sí, pero no es tan difícil. ¿Ok? Entonces, vamos por la siguiente. Nos dice, parte del proceso, entonces, de la disciplina positiva también va avanzando por las etapas y es, en la primera infancia, nosotros tenemos que desarrollar un apego positivo, una confianza. Conforme van creciendo, vamos desarrollando habilidades de comunicación. Conforme van creciendo, vamos desarrollando habilidades de resolución de conflictos, respeto por los sentimientos, confianza en sí mismos, vamos desarrollando su identidad. O sea, es todo un paso. Acuérdate que al final te voy a dejar el libro en el cual tú puedes observar muchísima más de esta información. Ahí sí lo vas a poder sacar paso por paso por paso. Pero hasta aquí, creo que sí, los ejercicios que les puse en pantalla están en el libro. Y te pone incluso casos. Eso es buenísimo, ¿no? Te dice, a ver, si tu hijo hiciera esto, ¿cómo actuarías tú? Dependiendo del rango de edad. Entonces, voy por lo último. Técnicas. Ahora sí, técnicas, 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 técnicas. Y con esto vamos a ir terminando nuestra sesión y respondo preguntas. Ok. Ok. Técnicas. Estrategias para implementar la disciplina positiva en casa. Número 1. Mamás, papás, hay que aprender a reconocer los logros de nuestros hijos. No únicamente recordarles lo que está mal, ¿sí? Sino al mismo tiempo recordarles lo que hicieron bien. Acuérdate que entre los 8 y los 12 años, entre los 9 y los 12 años, viene esta etapa en donde el temperamento se va solidificando. Entonces, como el temperamento se va solidificando, lo que yo tengo que hacer es descubrir cuáles son sus habilidades. Y en este descubrir sus habilidades, lo que yo voy haciendo es potenciar sus logros para que ellos sepan lo que sí es correcto. Nuestros hijos tienen que desarrollar un pensamiento no únicamente en el que sepan lo que no es correcto, sino como vamos a potenciar su toma de decisiones. Nuestros hijos tienen que saber lo que es correcto, reconocer sus logros. Mi amor, lo hiciste muy bien porque hoy te vestiste sola. Mi amor, qué padre. Muchos en terapia cognitivo-conductual establecen pizarrones de logros, en donde, fíjate muy bien, el siguiente punto que te quiero leer es el de establecer límites y consecuencias claras. Y este va unido al otro. Fíjate bien. Estos son los límites de la casa. Estas son las reglas de la casa. Las reglas son, termino de comer, llevo mi plato al fregadero. Mis reglas son, me despierto y tiendo mi cama. Mis reglas son, no puedo llegar más de las 8 de la noche, 9 de la noche a casa si soy preadolescente. No está permitido tener relaciones de noviazgos hasta los 17 años, 18 años, 16 años, no sé. No está permitido tener el celular en la mesa. Estas son las reglas de la casa. No hay sorpresas. Las reglas son claras. Estas son las reglas. Y a lo mejor incluso podemos pasar
por el tedioso momento de sentarnos y decir, a ver, vamos a leer las reglas de la casa. ¿Qué sí está permitido en esta casa y qué no está permitido en esta casa? Y después yo les invito a mis hijos a que ellos también pongan sus reglas. A ver, ¿qué sí está permitido? Sí está permitido pedir tiempo fuera, sí está permitido llorar, sí está permitido levantarse los sábados a las 10 de la mañana. Ok, amores, hijos, ¿qué reglas te gustaría a ti poner? O sea, ¿qué sí están permitidos te gustaría a ti poner? Y lo ponemos a discusión. A ver, estos son los no permitidos. No está permitido, bla, 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 bla. Amores, ¿qué otro no permitido les gustaría que pusiéramos en la casa? Tal, perfecto. Estas son las reglas de la familia. Porque la familia es un equipo, señores, y se nos olvida eso. La familia es un equipo y tenemos que aprender a funcionar como equipo. Si mi equipo es de 2, porque soy mamá soltera, perfecto, tu equipo es de 2. Si tu equipo es de 6, porque tenemos 4 hijos, perfecto, tu equipo es de 6. Pero una vez que yo establecí cuáles son las normas y cuáles son los límites claros, entonces también puedo reconocer sus logros. ¡Qué padre, familia! Esta semana todos nos comprometimos con las reglas del hogar. Entonces, vamos a celebrar comiendo pizza para todos. Eso lleva a entender cuáles son las consecuencias positivas. Señores, la palabra consecuencia es consecuencia. No es ni buena ni mala, la consecuencia es consecuencia. Yo le puedo agregar las consecuencias positivas de mis actos y las consecuencias negativas de mis actos. Yo sé que si yo hago ejercicio todos los días, la consecuencia positiva es que voy a tener una buena salud. Yo sé que si me tomo 2 litros de refrescos todos los días, la consecuencia es que voy a tener una mala salud. Consecuencias son consecuencias. Si yo establezco las normas del hogar e involucro a mis hijos en las normas del hogar, porque mis hijos son parte de la familia y la familia es un equipo, entonces puedo aprender a reconocer sus logros. Ya te di aquí 2 claves, 2 tips. Tip número 3, entender a mi hijo y ponerme en su lugar. A ver, le dije a mi hijo de 15 años que no podía llegar más de las 10 de la noche a la casa. Son las 12 y no ha regresado de la fiesta. Primero me pongo a pensar por qué lo hizo. Bueno, porque tiene 15 años, porque no mide las consecuencias de sus actos. Porque, claro, pues está con los amigos y porque él prefiere estar con sus pares que venir a la casa, que por supuesto se saltó la regla. No es porque fuera una mala persona, no es porque mi hijo me está haciendo la vida de cuadritos. Luego hay papás que cuando corrigen dicen eso. ¿Qué hice yo para merecer un hijo como tú? No. Pero entonces sí, establezco las consecuencias. Amor, y las consecuencias se establecen desde el principio, no después. Cuando las establezco después es un castigo. Las consecuencias son desde el principio. Ok, amor, fíjate muy bien. Vas a ir a la fiesta y la regla que dictamos entre toda la familia es que la regla es que llegamos a las 10. Si llegamos a las 10, tenemos consecuencias positivas. Mañana vamos a ir a desayunar todos juntos, mañana vamos a ir por pizza. Las consecuencias negativas es que si llegamos después de las 10, no vas a ir a las 2 siguientes fiestas. Tú decides. Tú decides. Si quieres llegar después de las 10, tú decides. Si quieres llegar, o sea, obviamente no se lo dices así, pero tú lo sabes. Estas son las consecuencias. Confío en ti. ¿Te acuerdas que una de las partes de la disciplina positiva es la autoestima? Bueno, la autoestima es confío en ti. Confío que tienes la capacidad de decidir y que tus decisiones, tú sabes que tienen consecuencias y las consecuencias se cumplen. ¿Sí? Mi hijo llegó a las 10:30, no hay fiesta. Mamá, pero solo fue media hora, no hay fiesta. Mamá, por favor, es que de verdad, de verdad, de verdad van a ir todos mis amigos. No hay fiesta. No hay fiesta. Porque fuimos claros desde el principio, no habían sorpresas. Las cosas fueron así, no hay sorpresas. Esa es la consecuencia. Y tienes que vivir las consecuencias de tus actos.
porque eso es lo que te va a formar para la adultez. Los castigos no forman para nada, generan miedo, generan baja autoestima, generan falta de confianza en sí mismo, ¿sí? Pero la disciplina positiva son límites amorosos. Llegaste a las 10:30, no hay fiesta, mi amor, tú sabías las consecuencias, te sigo amando, pero sabías las consecuencias. Punto, ¿sí? Paso número 3, entonces. Y esto es bien importante. ¿Cuántos llevo? Creo que 3, 4, no me acuerdo. Siguiente, es bien importante no corregir en público y mucho menos con actitudes agresivas o violentas, ¿sí? Porque los chicos, aparte de que no entran a la reflexión porque les sube el cortisol, sienten esta parte de la humillación, ¿no? Me sentí muy humillado porque me corrigieron enfrente de mis amigos. Se corrige en privado y haciendo todo un proceso de reflexión. Y eso implica hablar con mis hijos. Implica darme el tiempo. Si son 20 minutos, son 20 minutos. Si son 30 minutos, son 30 minutos. Si es una hora, es una hora. Es más, amor, vente, te voy a invitar a cenar una pizza porque quiero platicar contigo de algo que pasó. Vente, vamos a la cocina por un chocomilk, que no estén tus hermanos. Quiero que tú y yo platiquemos de qué fue lo que pasó. Que tú me expliques por qué lo hiciste. O sea, ¿por qué lo hiciste? Quiero entender el por qué lo hiciste. No te voy a regañar. Quiero entender por qué lo hiciste. Porque si entiendo el origen de tus acciones, entonces juntos podemos llegar a una mejor resolución de conflictos. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar. ¿Sí? Entonces, hasta aquí te los iba a poner en pantalla. Obviamente ya no te los puse en pantalla, pero quiero ir cerrando con esa frase contigo. Y a partir de aquí doy 5 minutos para preguntas y nos vamos. Y es que al final de cuentas, mamás, papás, la crianza no es magia, ¿eh? O sea, criar a mis hijos no es magia. Criar a mis hijos es acción. Y la acción no se da cuando ya cometieron el error. La acción se da desde que son pequeños. Con las palabras, con el amor, con la estructura, con los límites. Y volvemos a lo mismo. Oye, Marisa, ya apliqué todo, ¿no? Número 1, te voy a decir esto. No va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, si ya traemos una dinámica familiar en donde pues hay agresiones, hay violencia, y las agresiones y la violencia no nada más es física, a lo mejor es verbal o a lo mejor es a través del chantaje, de la manipulación, si no recoges tu cama es porque no me amas, ¿verdad? Y mamá se pone muy triste, eso es manipulación. Si ya venimos de una dinámica familiar así y hoy entraste a esta escuela para padres y tú dices, qué padre, voy a poner en práctica todos los tips y llevas una semana y después me mandas un mensaje diciendo, es que no ha cambiado mi hijo, ¿sí? Necesitamos ser constantes, constantes. No va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿ok? Esto es lo primero. Y lo segundo, si ya estás en una parte en la que dices, no, mira, ya hay una ruptura. O sea, mi hijo de verdad no confía en mí, es más, ni siquiera me quiere abrazar, ya me he sentado a platicar con él en la cocina, de verdad, o sea, no se puede, no se puede, no se puede, o el típico, es que mi pareja no colabora, o es que nos estamos separando, no lo tienes que hacer solo, ve a terapia. Para eso está el Hospital de las Emociones y para eso existe esta bonita profesión. Respondo 2 preguntas, vamos cerrando. Pregunta número 1, me pusieron por aquí en el chat. ¿Qué pasa si mis hijos hacen berrinches? Bueno, el berrinche se trata con amor, ¿no? El berrinche es, a ver, mi amor, respira conmigo. Nuevamente, el berrinche se trata de manera preventiva. Antes del berrinche, o sea, no antes de que ocurra, o sea, antes, cuando estamos felices, te enseño técnicas de respiración, ¿sí? En laudes, a los niños de preescolar, se les enseña el huele la flor. No, sí, huele la flor, sopla la vela, huele la flor, sopla la vela. Si mi hijo está haciendo berrinche, entonces, pues le digo, a ver, mi amor, entiendo que estás muy triste, entiendo que estás muy enojado, valido su emoción. Yo me sentiría igual que tú, mi amor. Yo entiendo que estás muy, muy, muy enojado. Vamos a intentar respirar, huele la flor, suelta la vela, sopla la vela. Pero si siguen, le dices, muy bien, mi amor,
te voy a dar tu espacio, vamos a irnos regulando poco a poco. Yo estoy aquí al lado de ti, yo te observo, no me voy, pero te voy a dar tu espacio para que tú vayas aprendiendo a autorregularte. Y entonces me quedo a un lado observando. El berrinche puede tardar 20 minutos, el berrinche puede tardar 15 minutos, 10 minutos. De verdad he tenido niños que tardan 40 minutos en autorregularse, pero eso es una práctica. Quiere decir que la próxima vez que hagan un berrinche tardarán 38 minutos, ¿no? La próxima vez tardarán 30, la próxima vez tardarán 10, la próxima vez tardarán 15, porque los niños aprenden a autorregularse, pero yo tengo que estar ahí siendo su lugar seguro. Mi amor, respira, huele la flor, sopla la vela y en otras técnicas que podemos ir utilizando. Ok. ¿Qué hago si mi hijo de TDAH ya se le olvidó cuando intentemos hablar? El sistema de fichas funciona mucho, ¿sí? Cuando los niños tienen TDA, funciona mucho el sistema de fichas. Lo que yo les decía, estos son los límites de la casa. Si lo logramos, vamos a ir puntuando. Incluso podemos poner el nombre de todos. Recogimos el plato, una ficha. Padrísimo, hablamos antes de golpear, otra ficha. Terminamos a tiempo la tarea, otra ficha. O sea, el sistema de fichas funciona mucho y esas son las consecuencias positivas. Las consecuencias negativas pueden ser te quito fichas, ¿no? Cada acción inadecuada, te quito fichas. Y entonces, si tú llegas a 20 fichas, hay nieve para todos el fin de semana. Entonces, pues cada comportamiento inadecuado te voy quitando fichas y entonces, pues obviamente, ahí tú entiendes las consecuencias de los actos. Esa técnica con trastorno de déficit funciona muchísimo. Ok. Mi hija se enoja muy fácil y no nos deja hablar. Ella tiene 7 años. ¿Qué puedo hacer? Hay que, número 1, entender el temperamento. A lo mejor mi hija, por naturaleza, por su temperamento, pues es como muy arrebatada. Entonces, tengo que buscar maneras en las que ella se pueda autorregular. Y puede ser a través de squeezes, a través de peluches, o sea, a través de que ella se pueda autorregular y que entonces cuando el enojo empiece a bajar de decibeles, comenzamos a hablar. Si ya es como muy constante, o sea, muy constante y ocurrió de un momento a otro, o sea, a los 5 años era todo un amor y de pronto cumplió 6 y o no por edad, este evento ocurre desde enero, ¿no? O sea, todo iba bien, pero en enero, no sé, y cada vez fue empeorando, eso es una alerta y sería bueno ir a terapia. Ok. Última pregunta, el libro, ahorita se los pongo, y ¿qué grados hay en las consecuencias? Hay consecuencias naturales y hay consecuencias que se hablan. Consecuencias naturales. Mi amor, vamos a salir al súper, ponte el suéter. No tengo frío, ponte el suéter. No tengo frío, ponte el suéter. No, perfecto, no te lo pongas. Van entonces al súper. Mamá, tengo mucho frío. Yo te dije, préstame tu suéter. Yo te dije. Oye, ¿cómo crees que papá tan negligente se va a resfriar? No, espérate, nada más fuiste al súper. O sea, déjalo que viva la consecuencia, ¿no? Mi amor, desayuna, porque si te da hambre de rato, vamos a estar en X lado y ya no voy a alcanzar a pasar a comprar de desayunar. No quiero, no tengo hambre. 11 de la mañana, mamá, tengo hambre. Yo te dije, mi amor, yo te dije. Me voy a morir. No te vas a morir de hambre, mi amor. Te puedo asegurar que puedes vivir hasta 7 días sin comer, ¿no? O sea, hay consecuencias naturales y hay consecuencias que se explican. Estos son los límites de la casa. Si brincas la consecuencia, o sea, si brincas los límites, estas son las consecuencias. Punto. ¿Vale? Ok. Si hay más dudas, preguntas, les tomo captura de pantalla y me aseguro de responderlas a todos en esta semana. Nada más denme tiempecito. Y todos los que estuvimos en Facebook, también respondo todas las preguntas. Denme tiempecito. Y les dejo aquí ahorita mismo el link del libro. En lo que les dejo el link, si hay algún comentario, si alguien quiere abrir su micro, se los agradezco para que nos ayuden a cerrar la sesión. Y les voy dejando el link del libro, tanto en Facebook como en acá, en Zoom.
¿Dudas, preguntas, comentarios, mamás, papás? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una duda respecto a las consecuencias. Tenía entendido que para la disciplina positiva era necesario establecer consecuencias lógicas, pero escuchando lo que comentabas respecto a al sistema de fichas, no sé entonces cómo manejarlo, porque por ejemplo, decíamos, como lo que decías ahorita de las consecuencias naturales, ¿no? De que, bueno, te estoy pidiendo que te pongas el suéter, no te lo quisiste poner, El pues ahora suéter. vas a tener frío. Entonces, no sé hasta dónde se tiene como permitido o cuál sería como los parámetros para establecer las consecuencias. Ok, las consecuencias lógicas, y sí, por supuesto que se utiliza en la disciplina positiva, es, número uno, entender lo típico de la edad. O sea, eso es como lo lógico, ¿no? Si yo, mi niño tiene 5 años y le estoy pidiendo que se comporte como un niño de 8, y ante eso le pongo las consecuencias tan, o sea, incluso abruptas, como de durante un mes no vas a salir al recreo, estoy inventando, ¿eh? Pues es súper ilógico porque ni está basado en el rango de edad del niño, ni tampoco está basado en lo que naturalmente sería entendible para un niño de esa edad. Me refiero a estar todo un mes sin ir al recreo, estoy inventando, ¿eh? Pues es súper ilógico, ¿no? Entonces, la lógica es eso, dependiendo de las normas y los límites de la casa, ¿sí? Y el comportamiento esperado para un niño de esa edad. Esos son los lógicos, ¿sí? Los naturales, como ya se los expliqué, pues es naturalmente por lo que ocurre. Lo demás es lo que como familia vamos estableciendo dependiendo de la edad del niño, obviamente, y de lo que parecería justo, si lo quieres ver así, para el rango de edades. Entonces, así tú puedes entender lo que es lo lógico y lo no lógico. Obvio, hay recetas para todo, pero pues la familia es la familia. O sea, me refiero a tu propia intuición y criterio te irá diciendo por dónde irte moviendo. ¿Cometeremos errores? Pues claro que sí, es parte de, ¿no? Ok, y última pregunta, papis, mamis, y cerramos ya para que se vayan todos a cenar, porque luego me dicen que nos tardamos un chorro. Sí, ya les puse el link del libro por aquí. Última pregunta, ¿alguien más? Y nos vamos. Ahorita se los pongo en Facebook. Yo, Comentarios. Mariela. Hola, Mariela. Cierro contigo. Hola, mira, yo trabajo en una escuela, soy mamá y también soy maestra en una escuela y me toca la parte de como orientadora a las maestras. Entonces, por ejemplo, hoy hubo un caso de un pequeñito que tiene TEA y pues le cuesta mucho trabajo el autocontrol, tiene casi 7 años. Y la consecuencia de la maestra hoy fue, bueno, estás haciendo berrinche, te portaste mal, molestaste a tus compañeros, etcétera. La consecuencia es no ir a los juegos, no ir a la hora del recreo, ir al columpio, que es lo que le gusta al niño. Y la maestra se centra un poco en que, tiene que ser una consecuencia que al niño le signifique, porque si no, no entiende. O sea, esa es como su idea de ella, ¿no? De tiene que ser una consecuencia que le sepa, porque si yo le digo, pues la consecuencia va a ser que no vas a poder jugar con el compañero que lastimaste, no le significa y entonces él sigue haciendo lo mismo. Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo yo oriento a la maestra en ese sentido? ¿O cuál sería la propuesta de consecuencias? Porque todo fue de que él estaba recortando algo y le gustó un papelito del recorte de los sobrantes y dijo, lo voy a guardar y la maestra pues no recogió la basura y dijo, no, ese es mi papelito, no lo tires a la basura y la maestra, esto es basura y se va a la basura, ¿no? Y de ahí fue todo el descontrol y todo lo demás. Entonces, pues no supe qué decirle, qué consecuencia darle en esa situación porque pues es como difícil Claro. buscar a veces las consecuencias pues naturales o lógicas que se deben de poner.
Ok, y aquí para todos los papás que todavía estamos en línea, los que ya se tengan que desconectar, acuérdense que se queda grabada. Pero pasa esto, nos estamos obviamente centrando en la consecuencia, pero se nos olvida todo lo demás. O sea, y todo lo demás es, primero, cómo quiero que se comporte a largo plazo. Segundo, amor y estructura. Tercero, ¿cuál es el comportamiento natural de un niño a esa edad? O sea, un niño a los 5 años, por supuesto que va a decir, no, es mi bebé. Oye, pero es un papel. Sí, pero es mi bebé, porque para él es la imaginación. Entonces, si en ese momento hubo una discusión entre dos niños, nos tenemos que sentar a la reflexión. Y la reflexión es, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Déjame entender por qué pasó. Es que yo lo quería. ¿Y qué sentiste? Pues frustración, enojo, molestia. Ah, perfecto. Ya entendemos que cuando tengo frustración o molestia, entonces reacciono de maneras agresivas con mis compañeros. ¿Qué solución distinta podríamos encontrar? Ah, pues decirle que no, ¿sabes? O sea, lo mismo el ejemplo que les puse de la niña de 5 años, o sea, ir por todo ese proceso. Si nada más hay consecuencias sin reflexión, ¿qué crees? Es un castigo disfrazado de consecuencia. Tiene que haber reflexión. Si sí hay reflexión, entonces te puedo decir cuál crees que es la consecuencia de tus actos. Ajá, o sea, ya te puedo llevar a esas consecuencias. Pero si no hay reflexión, si nada más es, lo hiciste mal y no sabes a jugar, nada más le cambiamos la palabra. O sea, es un castigo disfrazado de consecuencia. Entonces, para todos, ¿eh? Para todos es, pasamos por todo el proceso. ¿No? El objetivo, el amor, la estructura, el entendimiento, la reflexión, la solución de problemas, el brindar herramientas de qué harías tú la siguiente vez. Y después entonces sí, te digo, bueno, hay consecuencias de nuestros actos. Y la consecuencia hoy será esta. ¿Me explico? ¿Resolví tu pregunta, Mariela? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, mamás, papás, les estoy poniendo aquí en el libro aquí en el chat. Ahorita lo pongo en Facebook para los que estamos en Facebook. Literalmente le picas ahí y ahí está el libro en PDF. No sé si se pueda comprar, o sea, no sé si es un libro físico. Es un libro que esta doctora escribe en conjunto con la ONU, con la UNICEF. Es una cosa preciosa, o sea, de verdad está impresionante el libro. Píquenle por ahí y lo encuentran, ¿vale? Vamos, papás. La grabación está en nuestro canal de YouTube y está también en Facebook. Sí, sí hay Hospital de las Emociones en Querétaro y sí hay Hospital de las Emociones en León. En nuestra página de Facebook, Laudes AC, encuentras todos los números. Aldo, ya dormir. Para que puedas hablar y solicitar una cita. Mamás, papás, espero que te hayas divertido muchísimo como yo. Te mando un beso, un abrazo. Buenas noches, cuídese y descanse. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. noches. Hasta luego.